Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Esto es... No te lo puedo creer. 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 Не могу тебе поверить. Bienvenidos a este nuevo episodio de No te lo puedo creer. Y es que antes de arrancar con la invitada que tengo el día de hoy, quiero que recordemos una fecha especial. 1999, exactamente un lunes 25 de enero. Ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó esa fecha? Pues en esa fecha nos vamos a ubicar en el eje cafetero. Resulta que en 1999 se presentó un sismo que podría ser considerado uno de los más fuertes que ha tenido que aguantar Colombia. Un sismo que registró 6.2 en la escala de Richter y además de profundidad fueron solo 17 kilómetros. Para los que no saben, digamos que la magnitud del sismo se define no solo en la escala de Richter, sino también en la profundidad. Puede ser de 6.2, pero entre más profundo, pues digamos que el impacto superficial resulta menos fuerte. Entre menos profundo, pues más se siente en la superficie. Así que 17 kilómetros en su sismo muy superficial para tener esta magnitud de 6.2 que ya es catalogado en la escala de literalmente un terremoto. ¿Por qué esto? Porque nosotros, o muchos, o un alto porcentaje, hemos vivido temblores, sismos fuertes, nos hemos preparado en caso de una catástrofe como un terremoto, pero es muy diferente escuchar la historia de una persona que literalmente vivió un terremoto. Por eso, en este episodio de No te lo puedo creer, tengo una invitada. Ella se llama María Elsa. María Elsa, bienvenida a este episodio de No te lo puedo creer. Hola Pollito, muchas gracias por invitarme y por recordarme este momento, no para recordar lo malo, sino para recordar que ese mismo año nació mi hijo. Entonces, ¿sí? Es hermoso, nació 20 días después del terremoto. Bueno, empecemos a revisar. ¿Tú recuerdas más o menos en ese año, mal contados, cuántos años tenías? 23 años. 23 años. ¿Tú vivías en el eje cafetero? ¿Estabas de turismo? ¿estabas exactamente en el eje cafetero o estabas en un lugar cercano al eje cafetero? Estaba en Armenia, en el barrio El Recreo. En Armenia. Perdón, no en el Recreo vivía mi mamá, en el barrio La Unión, que era muy cerca del barrio El Recreo. Listo. ¿Y cuánto tiempo tenías de embarazo? Ya los 8 meses, ya 9 meses. Tenía 8 meses, 2 semanas y media. O sea, ya estaba esperando a que el bebé llegara. Bueno, María Elsa, yo quiero que hoy nos cuente lo más cercano al detalle que recuerde, porque es que, pues es además 1999, ya van para 20 años de este sismo, 20 años mal contados. Yo acababa de salir de hacer una llamada de ahí, llegué aquí a la esquina cuando se vino encima. O sea, estamos en las labores verando a ver qué más gente podemos ver así rescatarla. ¿Saben qué es lo que pasa? Es que mi mami vive en la esquina. Entonces le estoy dando gracias a Dios que no estaba ahí, que se salvó. Porque ella vive en esa esquina. ¿Qué estaba haciendo y dónde estaba? O sea, ya sabemos que estaba en Armenia, pero estaba en un apartamento, en una casa, estaba sola, acompañada. ¿Qué andaba haciendo minutos antes de este terremoto, María Elsa? Minutos antes le estaba dando el almuerzo a mi hija, a la mayor, tenía 3 añitos. Y estaba acompañada de la esposa de mi hermano, porque todos vivíamos en una casa. Vivíamos mis 3 hermanos, mis 2 hermanos con las señoras y yo con la persona que estaba en ese momento, con el papá de la niña. En ese momento en la casa estaba entonces la hija mayor de María Elsa. Tenía 3 años. ¿Y quién más estaba? Estaba en ese momento. Mi cuñada con mi sobrino, ¿sí? De 3 años también. Estaba mi otra cuñada. Y el niño tenía 2 años, sí, tendría 2 años, 3 meses, algo así. Listo. María Elsa, era la 1:00 con 19 minutos. ¿Y qué es lo primero que siente o escucha María Elsa en ese momento? Yo, la verdad, tenía la toalla encima del hombro porque ya me iba a meter al baño a bañarme. Sí. Iba a ir donde mi mamá, entonces terminé de darle el almuerzo a la niña. Estábamos viendo Padres e Hijos, pero en ese momento estaba como muy buena la novela y yo no me había metido a bañar por eso. Entonces le estaba dando la comida a la niña y yo ya había entrado al baño
El baño, gracias a Dios, no era de puerta ni nada, era de correr la cortinita y pues yo me metí al baño y cuando ya me iba a desvestir, yo empecé a sentir como un zumbido, pero no sentía... O sea, ¿escuchabas un zumbido? Sí, yo sentí un zumbido, como algo cuando se te tapan los oídos. Ah, que ya. empieza como... Sí. Y en ese instante Un ruido. que yo sentí, sí, un ruido. Cuando ya empecé fue a sentir que la casa se estaba moviendo, o sea, que todo se estaba moviendo. Entonces lo primero que hice fue salir y coger a la niña, o sea, a mi niña. ¿En qué piso estabas? Yo estaba en el primer piso y mi cuñada estaba en el segundo. La casa era de 2 plantas. Ya. Y empiezas a sentir el ruido, empieza ahí sí a moverse. ¿Sí era tan agresivo o al principio no resultaba tan agresivo el movimiento? Fue larguito porque yo alcancé a ir por mi niña y a gritarle a mi cuñada, pero yo trataba de abrir la puerta de la calle y no me abría. Claro, la casa se movía y yo no podía abrir. Entonces ya me empezó a dar más susto cuando ya los cuadros y las cosas empezaron a caer porque ya empezó más fuerte. Y se escuchaba, o sea, se sentía como un zumbido, o sea, yo sentía como que la tierra crujía. Hay personas que han estado en un terremoto y muchos describen un ruido. Un zumbido, es como un home que se encierra en la parte, ¿sí? Yo lo califico como un zumbido de como ¿sí? un remesón acompañado del movimiento. Eso fue lo que yo sentí en ese momento. Ojo, mano, ojo. Eran vendedores ambulantes del sector y del sector de Ley en Armenia. No, yo acababa de salir de hacer una llamada de ahí. Llegué aquí a la esquina cuando se vino encima. Yo sentí que alguien me pegó en la espalda y me mandaron ahí. Me alcancé a reventar la rodilla un poco. Me pegué el golpe cuando caí. Y entonces, María, de la puerta no abría. No abría, nos tocó lo primero que hicimos, teníamos una mesa de esas que son metálicas y pues nosotros nos metimos ahí con mis cuñadas y nosotros metimos a los niños porque no cabíamos todos, solo metimos los 3 niños y no, pues yo embarazada, yo traté de agacharme, pero la pose era muy incómoda para poder mientras pasaba el temblor. Digamos que fue muy fuerte, pero yo en ese momento no sentí tanto susto de decir va a ser de la magnitud como cuando salí de la casa. O sea, yo dije, listo, tembló, fue muy duro y cuando tembló ya que pasó el movimiento telúrgico, ya nosotras nos miramos y nos pusimos a llorar. O sea, en ese momento llorábamos porque claro, fue muy larguito y ver que las cosas se caían y ver que el techo se abrió un poquito, no se cayó, pero sí se abrió. ¿Y era qué teja o era techo concreto o plancha? No, Eternit. Ajá. Eternit, pero en el segundo piso nosotras nos metimos en la cocina, entonces la plancha de la casa solo iba hasta la sala. La cocina y el patio quedaban en el primer piso, claro. Pero tenía Eternit normal. Una teja. Teja Eternit. Listo, dejó de sentirse el movimiento y ¿qué hicieron? Nos miramos, yo me puse chanclas, pues estábamos sin chanclas, como que cogimos todo y dijimos, no, camine porque casi siempre que hay un temblor siempre vienen réplicas. Ajá. Entonces nos daba susto, lo primero que yo hice fue coger la ropa una muda de ropa para mi niña, mis cuñadas también, ponernos zapatos y salir. O sea, nosotros no miramos si habíamos dejado la casa abierta o la íbamos a cerrar, no, nosotras salimos y ya. ¿Lograron abrir la puerta? Después del temblor sí, durante el temblor no. Entonces, de hecho, una cuñada mía me decía, venga para acá, que eso no se puede abrir. Claro, la casa se movía y pues por ende trababa la puerta, yo no la podía abrir. Entonces ya después sí salimos con los niños, salimos para la casa de mi mamá, que quedaba unos 15 minutos a pie. Ya no había un edificio, solo escombros y tierra. Ahí habían estado mi mamá, un hermano, mi tía, una prima hermana y la señora que laboró con ellos durante más de 30 años. Te iba a preguntar, bueno, abren la puerta y ¿cuál es el panorama que se ve en la calle o en la zona? Ahí fue para mí ese fue el peor momento, más que el temblor en sí. Más el temblor que vivieron dentro de la casa. Exacto, más que el temblor que yo viví en la casa, para mí la odisea y la angustia fue después de que salí de la casa, porque nosotros salimos de la casa y empezamos a ver todo, la manzana de enfrente de donde nosotros estábamos, que eran totalmente iguales las casas porque era un barrio construido con las mismas casas, las casas del frente estaban caídas, totalmente caídas. O sea, era horrible porque ya empezaba uno a sentir los gritos, la gente llorando.
ya como que uno miraba y decía, Dios mío, ¿dónde está la casa de en ese tiempo doña Olga, que me acuerdo mucho que era una señora que tenía muchos loros? Y nosotros decíamos, y doña Olga, los loros... O sea, la casa ya no estaba. La casa ya no estaba, o sea, toda la cuadra literal se cayó total, o sea, muchos se salvaron, pero familias enteras quedaron atrapadas donde la gente llegaba, los que estaban por fuera, pues llegaban a mirar y ya no había nada. Y todo eso ustedes lo iban viendo a medida que iban llegando o tratando de llegar a donde la mamá. Claro, cuando nosotros salimos, el tiempo de la casa de donde nosotros estábamos a la casa de mi mamá eran 15 minutos caminando despacio. Uh-huh. Si uno se iba rapidito eran 10 minutos, pero para yo poder llegar desde la casa de donde estábamos hasta donde mi mamá nos echamos casi 2 horas. ¿Y por qué? Porque no había cómo pasar. O sea, no había, literal nos tocaba pasar por encima de los escombros, de la gente llorando, de muchas cosas. O sea, estaba destruido sí. Todo. O sea, era de película, mejor dicho. Sí, era bastante fuerte porque si bien yo le daba gracias a Dios porque a mi familia en ese momento, que era mi hija y mi bebé que tenían en el estómago, no nos había pasado nada, sí era muy triste ver a los vecinos, no sé, me recuerdo mucho a una vecina que tenía el esposo y el esposo le cayó la pared del comedor encima, lo mató total y ella quedó prácticamente sola, le mató la mamá, se murió el esposo, la hija pues gracias a Dios quedó viva, pero era impresionante, eran los gritos y el polvo que no lo dejaban a uno avanzar, o sea, no era algo que uno decía, Dios mío, acá, o sea, ¿qué pasó? Porque uno veía gente con la cabeza rajada, veía gente gritando, llamando a la familia sin saber, o sea, había gente que lo paraba a uno y le decía, ¿usted ha visto a tal persona? Y pues uno no, en medio del shock, uno como que no, yo no he visto a nadie. Entonces como que o sea, todo el mundo era una confusión y un caos total, o sea, en ese momento, en ese instante, a uno no le importaba lo material, sino lo que le importaba era saber si su familia estaba bien y de pronto el desespero mío era saber si mi mamá, mi papá, mis hermanos estaban bien, porque mis hermanos estaban en el centro y el centro fue donde hubo mucho en el centro de Armenia. En el centro de Armenia, y mi papá trabajaba vendiendo aguacates en frente del Bomberos, ahí terminando el bosque, y Bomberos se cayó total. O sea, Bomberos no quedó absolutamente nada de bomberos, murieron todos, todo el cuerpo de bomberos murió dentro de la estación tratando de salir porque todo se cayó. Entonces, o sea que eso complicó un poco más las labores de rescate porque no había estación de bomberos. Bomberos se acabó, o sea, lo que podía hacer la gente y de pronto la policía en el momento, pero ya ahí todo el mundo decía, pero ¿y a quién le vamos a decir si Bomberos se cayó todo? Entonces ahí fue donde empezaron a salir, y entre más uno avanzaba ya escuchaba más, no, es que en el centro todos los edificios están mal, no, es que se cayó Bomberos, no, es que se cayó la Plaza de Toros. Entonces claro, la angustia era más grande porque la Plaza de Toros está al frente de la casa de mi mamá, entonces era la angustia de si se cayó la Plaza de Toros y la gente está diciendo pues la casa de mi mamá también se cayó, entonces era esa zozobra y esa angustia de poder llegar hasta allá, hasta a verificar si mi mamá estaba o con mi papá, si mi hermanita estaba bien, mi hermana cuando eso tenía 7 años. Entonces era una angustia muy, muy grande, o sea, era algo donde uno no alcanzaba como a dimensionar de verdad lo que pasaba. Pues la función de la defensa civil pues, es como usted prestar apoyo a todas las autoridades y a todos los equipos de rescate, aparte de nosotros, como son la Cruz Roja. ¿A usted le tocó el rescate de alguno de los cuerpos que ya han encontrado allí? Me tocó, el primero que rescatamos fue en la carrera octava con calle 19 y 18, que fue donde me cogió a mí la emergencia, y entonces allí nos tocó sacar a una señora que le cayó una pared encima que casi me cae a mí, y entonces nos tocó sacarla despedazada, ya no tenía vida. Y no era de ay, se cayó la casa, no, era de ver las personas muertas, literal muertas. O sea, pasar por en medio en una cuadra y encontrarse con 15, 20 personas muertas, tapadas con bolsas, tapadas con cortinas, con lo que fuera, porque era muy impresionante para los niños también ver eso. Entonces, era duro. María, entonces después de esto pasas de recorrer, o sea, un recorrido normal de 15 minutos para llegar a pie a la casa de tu mamá, tomó 2 horas para llegar. Llegas a la casa de tu mamá y ¿cómo estaba tu mamá? ¿Cómo estaba la casa?
La casa, gracias a Dios, el techo estaba caído, pero digamos que lo primero que yo hice fue como mirar y como todo el mundo estaba como buscando a la familia, yo llegué de la casa de mi mamá ya desde 3 plantas y tenía unos bajos, los bajos se fueron, se cayeron totalmente, se desprendieron, digamos que la casa no le pasó, sino que se le cayó el techo, todo el techo se cayó, pero gracias a Dios a mi mamá allá no le pasó nada. Entonces cuando ya como que verifiqué que mi mamá estaba bien con mi hermana, ya nos quedaba era como la angustia de mi papá estaba pasando el bosque y mi papá estaba vendiendo los aguacates en la carreta donde siempre vendía, y él le vendía incluso al cuerpo de bomberos, pero como decían que se había caído bomberos, nosotros no sabíamos. Y en ese momento yo le dije como a mi mamá, mami, pues téngame la niña acá y yo voy y miro, y yo estaba, pues imagínate, ya estaba con 9 meses, ya iba para 9 meses de embarazo, y me fui con una cuñada, con la cuñada, una de la esposa de mi hermano, y fuimos a pasar el bosque y yo no pude llegar sino hasta la mitad. Yo en la mitad me desmayé porque no aguanté, o sea, no aguanté ver el voltaje. Tanta cosa, porque al llegar a la plazoleta del parque, ya estaban trayendo toda la gente muerta, tanto de bomberos como de todas las edificaciones alrededor. Entonces, claro, para yo poder pasar a mirar a ver qué era lo que había pasado con bomberos, nos tocaba pasar todo el bosque, o sea, un parque. Atravesarlo, pero en la plazoleta, cuando yo llegué a la mitad de la plazoleta, habían, mal contadas, habían unas 70 personas ahí, tapadas. Entonces a mí me dio, o sea, yo me asusté y me como que colapsé, y mi otro hermano, el que sí estaba con nosotros, me llevó para la casa, me dijo, no, usted no puede ir por allá, que espérese que nosotros vamos, porque lo que más me impresionó fue ver el cuerpo de una niña donde se le veían las colitas de la esa. Entonces, claro, a mí me dio miedo, me dio susto y colapsé, porque yo dije, ¿qué pasó aquí? Aquí no, y eran, sí, por lo menos unas 70 personas, entre gente, ancianos, señoras, y ya a lo último ni siquiera se percataban en taparlas, sino que iban arrumando, porque lo que necesitaban era darle como espacio para poder sacar las personas que estaban heridas. Claro. Entonces eso fue horrible, o sea, eso fue un caos total. ¿Y qué vino después de eso en la noche? La réplica de las 5 de la tarde. ¿Fue fuerte también? Fue fuerte, y esa fue la que más gente mató. Digamos que la gente en ese momento se confió de que de pronto no iba a temblar más después de la 1 de la tarde, había pasado ya las 2, las 3, y a las 5, no recuerdo bien, 5:30, 5:20, fue el segundo remesón, y ahí fue donde más gente murió. Porque la gente... O sea que ahí se volvió a agudizar. Claro, la gente se confió, porque la gente decía, no, yo alcanzo a entrar, a sacar las cosas, o yo alcanzo sobre todo la gente que estaba en edificaciones, que quedó atrapada en el segundo remesón, fue donde ya no había nada que hacer. Entonces ese fue como el mayor... lo que cobró más vidas. ¿Y dónde estaba María cuando se presentó la segunda réplica o el segundo terremoto? Estaba en la casa de mi mamá, que no había podido, pues yo ya no había podido llegar hasta donde mi papá, sino que estaba en la casa de mi mamá con la niña. Y en el segundo temblor nos salimos de la casa, porque también dio tiempo de salir, pero yo digo que en ese momento fue donde más gente murió. O sea, nosotros salimos y nos ubicamos en la mitad de la calle con los niños mientras pasaba el remesón, y de ahí en adelante era como todo el mundo haciendo guardia para poder estar atento, para avisar, porque después de 5 días del terremoto ya la gente era con el problema de los saqueos. No sé si escucharon eso. ¿Cómo era? Que se venía gente de otros pueblos a saquear y a robarse lo que la gente había dejado en las casas. Entonces, las casas abandonadas. Las casas abandonadas. Entonces toda la gente, claro, mucha gente se armó por barrios y por comunas para poder defender que no se vinieran, por ejemplo, los de Montenegro a robar a Armenia, y todos robaban ya por todo, porque el terremoto, que porque comida, que porque eso, lo otro. Entonces, de hecho, mi papá era uno de los que hacía guardia para poder que los vándalos no se vinieran a robar las cosas que ya tenía la gente como acomodadas, y ya que habían rescatado como las cosas que tenían. Y después de esos 5 días y de esa situación, ¿cómo dormían? ¿En qué dormían? ¿Si llegó la ayuda? ¿Cómo fue esto? Digamos que la ayuda, gracias a Dios, pues por el lado mío no tuvimos problema de comida.
De pronto sí de agua el primer día, la primera noche que el agua en todos los barrios pues como que escaseó, pero digamos que al otro día ya habían brigadas de como cadenas humanas, les decíamos nosotros, que repartían agua para poder que la gente pues tomara agua y hiciera los alimentos. Yo duré 8 días sin bañarme, 8 días literal, porque no podíamos gastar agua, o sea, no sabíamos, porque las calles estaban tapadas, no había podido entrar como la ayuda de los demás departamentos, muchas ayudas entraban por aire, por helicóptero y eso, pero digamos que las vías como tal de acceso a Armenia, a Calarcá y a Pereira estaban bloqueadas, estaban colapsadas, no dejaban sino salir, más no ingresar gente. Y yo en una de esas salidas tuve la fortuna de que un primo mío trabajaba en la defensa civil de Chicoral, en el departamento del Tolima, y ellos fueron a brindar ayudas. Entonces, como yo ya estaba a punto de tener, o sea, el bebé se me podía venir en cualquier momento, digamos que ellos me sacaron 8 días después para que pudiera tener el bebé. ¿Y a dónde la sacaron? Me sacaron hasta allá, hasta Chicoral. Yo tuve mi hijo en Chicoral, de hecho no lo tuve ni siquiera en el hospital, lo tuve en la casa de mi tía, que mi tía es enfermera. María E., ¿y cuánto tiempo le retomó específicamente a Armenia, que era donde tú vivías, recuperarse, como volver a la normalidad? No, yo digo que Armenia es una ciudad muy pujante y por algo se llama Armenia la ciudad milagro, porque alrededor de 6 meses ya se veía como... fue rápido. Pero no construido totalmente. Digamos, en 6 meses ya se recogió mucho de lo que fueron todos los escombros, que era lo que más hacía ver la ciudad devastada. Claro. Pero yo diría que ya el año ya había mucha gente ya nuevamente con sus casas. La mayoría, no todos, pero sí ya se había como reconstruido un poquito la ciudad. María E., antes de ese terremoto, ¿a ustedes les hicieron alguna campaña de simulacros? ¿Alguna vez les hablaron del riesgo que corría esa zona o nunca se habló de eso allá en Armenia o en el eje cafetero o en esa zona? Digamos que personalmente no, para mí no. De pronto no sé si en los colegios en ese tiempo darían brigadas de cómo comportarse en una situación de estas, pero yo no, o sea, lo que nosotros hicimos... ¿Pero tampoco les hablaban del riesgo de un terremoto en esa zona? No, que yo hubiera escuchado, no. De pronto eso fue como el instinto normal y maternal o maternal en el momento mío, pues de querer cubrir a mis hijos, pero de resto así que hubieran ido así en campañas como lo están haciendo ahora, que hay simulacros, que hay mucha información acerca del tema, no. Hace 20 años no. A propósito de eso, María E., ¿ha estado o ha participado en simulacros en alguna ciudad, en Bogotá o en otra ciudad? Sí, tuve la oportunidad de participar el año pasado en el simulacro que hubo también de temblor. Este año también lo hice, pero digamos que para mí sí es duro porque sí me da mucha angustia. De hecho, yo siento que a mí se me mueve el piso por lo que sea y me da susto. No me gusta sentir que me muevan el piso o que voy pasando por un puente y siento como vértigo, entonces no me gusta mucho. Pero sí es muy bueno cuando uno tiene de pronto esas pautas y esos pasos a seguir en un momento de esos, a pesar de que uno en ese momento, lo que les digo, o sea, uno trata es de conservar la vida, a uno no le importa lo material ya obviamente viene después, pero sí es fundamental tener una buena capacitación, sobre todo para los puntos en donde uno se debe resguardar y pueda evitar ese tipo de cosas, porque mucha gente en Armenia murió también por falta de conocimiento ante un desastre de esa magnitud. Y yo preguntarte eso, a propósito de los simulacros y de lo que tú viviste realmente en caliente en un terremoto, si sientes que los simulacros acercan un poco más a disminuir las posibilidades o si ayudan a estar preparado, o cómo ves tú los simulacros, cómo la gente toma un simulacro. Tuve la oportunidad de ver el simulacro ahora el 24 y créeme que yo decía, no, esto no es así. Había gente que salía con el celular chateando, había gente que salía riéndose, o sea, no se lo toman en caminando súper despacio. No se lo toman en serio. De verdad que, de hecho, cuando nos dieron la capacitación acá, que muchos durante la capacitación se reían y decían, ¿y usted qué hace? No, pues me dejo morir porque yo me quedo dormido, o a mí para que me despierten, o yo duermo sin ropa, o sea, o esto, lo otro, mientras me visto, me muero, no sé qué. O sea, yo lo vi que lo tomaron muy jocosamente y de verdad que no
no, o sea, en el simulacro yo veía gente, como le digo, hablando por celular, riéndose, ni andaban súper despacio. Uno en ese momento y en ese instante, lo menos que tiene uno es como despreocupación. Uno tiene, no sé, en ese momento la adrenalina se sube a tal punto que lo que usted quiere es salir corriendo literal salir corriendo, pero si uno tuviera esas pautas de venga, miremos la edificación, identifiquemos antes de cuál es el espacio correcto y dónde de verdad puedo minimizar el riesgo de perder la vida o de que alguno de mis familiares pierda la vida, en ese tiempo hubiera salvado muchas vidas. María, ¿siente que después de 20 años sí toma las medidas y es precavida y en su casa está preparada para un terremoto? ¿O María no tiene kit de emergencia? Yo tengo el kit, pero no lo tengo actual, no lo tengo, ¿cómo se llama? Actualizado. Sí tengo el kit. Pero no actualizado. No actualizado. ¿Y dónde tienes el kit de emergencia? Detrás de la puerta. Pero bueno, medianamente ya lo tiene algo. Sí, pero igual sí siento que falta muchísimo más. Igual lo que sí tengo identificado en mi casa y con mis hijos es el punto de encuentro de si llegara a pasar algo, dependiendo de dónde esté cada uno, pues poder estar y tener todos claro dónde es que nos vamos a encontrar, que eso es fundamental. Yo creo que también en el terremoto de Armenia, por eso se demoró tanto la identificación de familias como tal, donde decían, bueno, venga, esta familia, ¿cuántos integrantes de esa familia murieron? Porque no tenían un punto de encuentro, y muchas familias decían, no, es que mi esposo, no sé, él salió a trabajar y pues vea, ya van 8 días y no sabemos. ¿Por qué? Porque mucha gente se los llevaron, obviamente heridos, y todo el cuento, o mucha gente no tenía como el punto de referencia, y por la falta de transporte y en ese tiempo, porque todo colapsó, pues se pudieron venir a reunir en familia a los 2 días, a los 3 días. Entonces mucha gente lloró 3 días al papá cuando a los 3 días llegó aporreado y todo, pues mientras pudo llegar a avisar. Entonces yo creo que sí es importante tener un punto de encuentro. María, ¿tú cómo duermes? Es decir, ¿acostumbras a dormir con la sudadera lista? Yo nunca duermo casi desnuda. No, mira que yo sí tengo. ¿Qué te quedó de esa experiencia pues tan traumática como es un terremoto? De no dormir desnuda, de verdad que sí. Sí, yo digo que sí, en algún momento uno dice, bueno, hay mucha gente que le gusta dormir desnuda, pero yo personalmente antes me gustaba solo dormir en ropa interior. Pero ahora, después del terremoto, nunca ni jamás volví a dormir desnuda, porque yo sentía que si eso pasaba en la noche, claro. Entonces, ¿cómo sale uno? Y uno no va a pensar en nada. Yo digo que yo saldría en bola, obviamente, pero ya después diría como, fue madre, ¿a dónde dejé la ropa? Pero lo que me quedó fue eso, y lo que me quedó es que cada que cambio de casa o cada que me voy a otra parte a vivir, siempre miro como las columnas, siempre miro como las alternativas de por si llegara a pasar algo. Es para mí eso sí es como manía después de haber pasado pues el terremoto de Armenia, así como que trato de, y siempre antes de llegar a la casa, por ejemplo en el apartamento de nosotros, siempre hemos dicho, bueno, termina el temblor, siempre hemos coincidido en que debemos esperar antes de salir, porque ahí es donde uno a veces corre el riesgo, donde si uno buscara un sitio adecuado que minimice el riesgo, pues puede tener más probabilidades de salvar vidas. Pero hay gente que sí se desespera, y pasó mucho también en Armenia, que por salir corriendo, mientras salían, les caía la viga canal encima o les caía el techo encima, porque claro, no están en un punto donde puedan minimizar el riesgo. Entonces sí, como que siempre le digo a mi hijo, bueno, mi amor, ya sabes, manitos atrás, agachadito, y en este punto sí llegara a pasar algo. O sea, ¿tú preparas a tus hijos? Sí, yo sí, al chiquito sí, a la grande pues ya está muy grande, pero sí también hemos hablado de punto de encuentro, de los posibles lugares donde nos podemos hacer si llegara a pasar algo, y inmediatamente coger maleta y salir. Pues María, gracias por acompañarnos y por compartir esta historia de no te lo puedo creer, cómo es sobrevivir a una tragedia como un terremoto. Hay que tener en cuenta de verdad las normas y no tomárselo tan deportivamente, porque un terremoto no le avisa a nadie. O sea, un terremoto no dice, voy a llegar en 2 días, un terremoto pasa, y si no estás preparado y si no tienes la capacidad de reacción, ahí puedes dejar todo. Lo ha dicho alguien que estuvo y sobrevivió para contarnos la experiencia de lo que se siente y además de lo que se escucha y lo que se vive en un terremoto en este episodio de... No te lo puedo creer. Esto es... No te lo puedo creer. No te lo puedo
lo puedo creer. Не могу тебе поверить.